Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Después que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesús, continuó testificando de nuestro Señor Jesús de una manera más intensa. En Juan 1, del 33 al 36 dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesús, dice él mismo que él miró cómo el Espíritu de Dios descendió sobre nuestro Señor Jesús en forma de paloma. Entonces escuchó también la voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Entonces dice Juan el Bautista que quien lo envió a él a bautizar con agua, que es nuestro Creador, nuestro Padre, el Todopoderoso, le dijo a él que sobre quien viera él descender el Espíritu de Dios y reposar sobre él, que ese era quien bautizaría con el Espíritu Santo. Ese era nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista lo miró con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos cuando nuestro Padre Celestial desde los cielos habló, diciendo que ese era su Hijo amado, en quien Él se complace, o sea, en nuestro Señor Jesús. Entonces dice Juan el Bautista que él no lo conocía, pero quien lo había enviado a él a bautizar con agua, le había dicho que sobre quien el Espíritu Santo descendiera y permaneciera sobre él, ese es quien bautizaría con el Espíritu Santo. Y ese es nuestro Señor Jesús, y es de quien Juan el Bautista testificaba intensamente. Dice: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Entonces dice Juan el Bautista que el Señor, el Padre, el Todopoderoso, nuestro Creador, que lo había enviado a él a bautizar con agua, le dijo que sobre quien él mirara descender el Santo Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, al darse cuenta que ese alguien era nuestro Señor Jesús, no dejaba de testificar y dar testimonio que en realidad ese Jesús a quien él ya había bautizado, en realidad era el Hijo de Dios. Y dice que al mirar a Jesús pasar por ese lugar, una vez más por donde él continuaba bautizando con agua, habían dos de sus discípulos de él que siempre estaban atentos a sus enseñanzas. Y cuando miró pasar a nuestro Señor Jesús, les dijo inmediatamente: Ese es el Cordero de Dios. Y vamos a ver qué sucede por el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1, del 37 al 40 dice: Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Entonces vemos que según el ministerio de Juan el Bautista, o el propósito de Juan el Bautista, era preparar a los corazones para recibir a nuestro Señor Jesús. Multitudes venían a Juan el Bautista para ser bautizados. Y Juan el Bautista, mientras bautizaba, predicaba que nuestro Señor Jesús era el que habría de venir, y detrás de él tenía que ir toda la multitud para ser salvos. Y cuando bautizó a nuestro Señor Jesús y entendió que ese era el Hijo de Dios,
que ese era el Cordero que quita el pecado del mundo. No dejó de testificar que ese era el Salvador. Y dice que ese día, cuando Juan el Bautista testificó a oídos de sus dos discípulos, que ese Jesús quien pasaba por ahí era el Hijo de Dios, que era el Cordero que quita el pecado del mundo. Estos dos discípulos, por el testimonio de Juan el Bautista, siguieron a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús se dio cuenta que estos dos discípulos venían detrás de él, les dijo: ¿y ustedes a dónde van? ¿O qué se les ofrece? Luego dice: ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces estos dos discípulos de Juan el Bautista primero siguen a nuestro Señor Jesús, y como ya era horas del atardecer, le preguntan a nuestro Señor Jesús que en dónde se está hospedando, en dónde está viviendo o en dónde está quedando. Y nuestro Señor Jesús les dijo: vengan y les mostraré. Y les mostró el lugar en donde estaba viviendo o en donde estaba quedando por ese tiempo. Y ese día, como ya era muy de tarde, esos dos discípulos se quedaron con nuestro Señor Jesús. Y no menciona el nombre de los dos, pero según uno de esos dos discípulos que siguieron a nuestro Señor Jesús, se llamaba Andrés, que era el hermano de Pedro. Vamos a ver qué pasa luego en Juan 1, del 41 al 42. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Entonces vemos que primero Juan el Bautista testifica: ese es Jesús, el Hijo de Dios, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y al escucharlo, dos de sus discípulos siguieron a nuestro Señor Jesús. Luego de seguir a nuestro Señor Jesús, este uno, llamado Andrés, enseguida busca a su hermano llamado Simón, a quien luego nuestro Señor Jesús llama Pedro. Y le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador del mundo, ven, para que lo compruebes con tus propios ojos. Entonces, así como Juan el Bautista testificó de nuestro Señor Jesús y Andrés conoció a nuestro Señor Jesús, así Andrés testificó de nuestro Señor Jesús, y Simón, a quien luego nuestro Señor Jesús llamó Pedro, conoció a nuestro Señor Jesús. Por el testimonio de uno, otro conoció a nuestro Señor Jesús, y por el testimonio de otro, otro conoció a nuestro Señor Jesús. Esto quiere decir que es bueno que tú y yo, amigo que escuchas, al conocer a nuestro Señor Jesús, testifiquemos de Él, para que así como tú y yo le hemos conocido, otros le conozcan también. Entonces dice que Andrés trajo a su hermano Simón y lo presentó a nuestro Señor Jesús, a quien nuestro Señor Jesús llamó luego Pedro. En Juan 43 al 51 nos dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús sigue andando.
y al pasar por un lugar en donde se encontraba un hombre llamado Felipe, nuestro Señor Jesús le dice, sígueme. Entonces Felipe inmediatamente siguió a nuestro Señor Jesús. Y al igual que Juan el Bautista, al igual que Andrés, este hombre también, al conocer a nuestro Señor Jesús, encontró a un amigo llamado Natanael, y enseguida le dijo, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Se llama Jesús y es hijo de José de Nazaret. Natanael le contesta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dice, ven y velo con tus propios ojos. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, en este día podemos aprender que es necesario que cuando conocemos a nuestro Señor Jesús, lo demos a conocer. Y por eso yo he decidido que con mi vida quiero dar a conocer a nuestro Señor Jesús. Y espero que todos los que me escuchen en cada uno de estos mensajes en los que estamos dando a conocer a nuestro Señor Jesús, también lo puedan conocer. Y así como lo conozcan, también puedan darlo a conocer. Pues eso es lo que aprendemos en este día. Juan el Bautista testificó de nuestro Señor Jesús. Sus discípulos lo escucharon y siguieron a nuestro Señor Jesús. Uno de ellos era Andrés, y al encontrar a nuestro Señor Jesús, testificó de él a su hermano llamado Simón, a quien Jesús llamó luego Pedro. Y así uno testificaba al otro, el otro lo conocía y testificaba, y otro lo conocía. Así fue Felipe con Natanael. Y esos fueron los primeros discípulos en conocer a nuestro Señor Jesús. Esperamos en Dios que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros que escuche en este día. En realidad, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú y yo hoy queremos conocerlo y aceptarlo como nuestra salvación, en realidad esa salvación es para nuestra vida en el día de hoy. Y si queremos ser salvos en Él, y si estamos buscando nuestra salvación en Él, porque ya lo hemos conocido y entendemos que en Él podremos ser salvos, entonces démosle a conocer en este día. Testifiquemos de Él para que otros también puedan ser salvos, así como nosotros. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes que escucha. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escuchan este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.